al maestro Jesús Ruiz Barraza. Es un resumen, de hecho, de su semblanza. Es maestro en Ciencias Políticas por el Centro Universitario de Tijuana. Cuenta con una especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México y de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Nayarit. Es un orgulloso egresado de la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihuahua. En 1971 ocupó el cargo de director de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Lázaro Cárdenas de Tijuana, misma que con el apoyo de la Sociedad de Maestros, Patronato, estudiantes, padres de familia y la comunidad de Tijuana, logró transformar en la primera y única preparatoria federal de México. En 1994 crea el Centro Universitario de Tijuana, conocido hoy como Universidad de Tijuana, CUT, adoptando un modelo académico cuyos rasgos fundamentales son el currículo flexible para que los estudiantes construyan su propia red curricular, la residencia profesional como instrumento de vinculación con las empresas y de inducción al empleo de sus egresados. Bajo su gestión, la universidad fundada en Tijuana ha multiplicado sus campus en Tijuana y cuenta también con campus en Mexicali, Ensenada y San Quintín. En Baja California, La Paz y Cabo San Lucas en Baja California Sur. Además, está en San Luis Río Colorado, Hermosillo y Ciudad Obregón en el estado de Sonora. Ha participado exitosamente en foros internacionales de manera significativa en la cátedra de la UNESCO, que organiza la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona sobre la responsabilidad social de la universidad, que anualmente se realiza en Barcelona, España. Ha convivido con más de 20 premios Nobel y discutido exitosamente con Verón Smith, Premio Nobel de Economía 2002, sobre los logros del Tratado de Libre Comercio. El desarrollo académico de la universidad, su contribución a la formación de profesionistas exitosos tanto en el ámbito laboral como en el del emprendimiento, han hecho posible que la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, le haya otorgado la acreditación lisa y llana, logrando así formar parte de un exclusivo grupo integrado por 54 universidades privadas que comparten dicha acreditación en un universo de más de 1.500 universidades privadas que existen en México. Durante su breve incursión en la administración pública al frente de la promotora estatal para el desarrollo de las comunidades rurales y populares del gobierno del estado de Baja California, introduce sistemas de agua en la mayoría de los ejidos del estado. Instala plantas potabilizadoras de agua para el consumo humano en diversas comunidades rurales y urbanas. Resuelve el problema de los asolves del centro de la ciudad de Tijuana, generados durante los periodos de lluvias al obstruir los cañones que vierten sus aguas en el centro de la ciudad, convirtiendo estos en calles, canales de concreto armado y a la vez en vías de acceso a las comunidades incomunicadas en la ciudad de Tijuana, Ensenada y Tecate. La obra pública que realiza durante sus 3 años de ejercicio es superior en un 30% a los recursos públicos asignados para ello, gracias a la honestidad y eficiencia con la que el maestro Jesús Ruiz Barraza ejerció el presupuesto. Y bueno, podríamos continuar, cabe
Recordar que el profesor fue reconocido como portador por el grupo Madrugadores hace 4 o 5 años atrás, lo que ya de por sí habla pues de su larga y aplaudible trayectoria. Maestro, bienvenido. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, pues para mí es un honor el grupo Madrugadores me invite, porque desde que se fundó en Tijuana el grupo Madrugadores se estableció una asociación emocional de personas comprometidas con Tijuana que fueron capaces luego de expandir su entusiasmo en todo el estado y más allá de Baja California, inclusive en Los Ángeles. Los felicito por su labor, por su permanente tarea de difundir lo que se hace en Tijuana y defender a nuestra ciudad. Yo quiero hablarles brevemente de varios temas. Primero, el papel que juega la educación en la transformación de la ciudad, de la sociedad. La educación es el instrumento transformador más importante de todos los procesos que se dan. No hay ningún otro proceso que influya tanto en el futuro de la humanidad como la educación. Y les diría que pudiésemos desarrollar, pero tendríamos necesidad de tener cuando menos hora y media, toda una tesis sobre la visión multidimensional en Baja California de la educación. Sin embargo, dada la premura del tiempo, quiero decirles que estamos bastante mal en educación, que hay un abandono de la misma, que a raíz de que se clausuró el programa CAPSE para construir escuelas, que fue reconocido y laureado por UNESCO y por la ONU, y se sustituyó por organismos estatales, la construcción de instituciones educativas se ha convertido en un caos por los malos materiales que se usan, por la forma desorganizada en la que se hacen y porque también no se hacen obras para la educación. Tiene en su haber Baja California, que en educación superior lidera la oferta de educación pública con un 32%, con un 68%. Cuando el promedio nacional es de un 80%, y que desafortunadamente se ha permitido que se funden universidades como Oxos en distintos lugares sin instalaciones adecuadas,
sin programas académicos, robándose las tiras de materia, ni siquiera tablas descriptivas de las instituciones bien organizadas, y que esto representa un caso muy serio para Baja California. Que se ha implementado un bachillerato regresivo con motivo de que se autorizó la obligatoriedad del bachillerato. Para cumplir con este mandato constitucional, se creó un bachillerato de 2 años, retrocediendo 45 años en materia de políticas públicas, de la gran reforma que se dio en el 70 para que el bachillerato se cumpliese en 3 años y tuviese un área de formación para el trabajo. Se ha creado un bachillerato de 2 años con 3 días de clase, con 3 horas de clase cada día, vendiéndole a los estudiantes la idea de que lo mejor es lo que se les va a impartir en esas 3 horas. La deserción en este bachillerato es brutal. Se ha reclutado a una serie de preparatorias patito, a las que se les dan 500 pesos por alumno y con la libertad de asignar hasta 70 alumnos por grupo, cuando la norma debe ser 30 alumnos máximo por estudiante en una preparatoria. Y estamos en riesgo de tener un enorme retroceso por la gran deserción que existe. Aunado al grave problema de la insostenibilidad de las pensiones para los profesores y los trabajadores jubilados, el retraso en el pago de las nóminas a los maestros, en general a los trabajadores del gobierno del Estado. Estamos terminando este gobierno en una crisis muy severa, pero a la vez estamos viendo que algunos acumulan en estos breve tiempo una riqueza personal descomunal y que en la historia de Baja California no se había visto un fenómeno como este. Tenemos 30 años con el Partido Acción Nacional gobernando y yo les diría que fuera de una serie de tareas de reingeniería administrativa que desarrolló el señor licenciado Rufo Apple, muy acertadas por cierto, que permitieron a la Comisión Federal de Agua atender mejor los problemas, y fuera de una serie de acciones que realizó el gobierno del licenciado José Guadalupe Osuna, los otros años han sido perdidos en materia de administración por parte del partido que ahora gobierna. Esto nos permite valorar la urgencia de que haya una revisión de las políticas en Baja California, de que se establezca una reingeniería, que en Baja California se establezca una gestión educativa que atienda financieramente la educación estatal,
la dirección, la coordinación, las estrategias de evaluación de los incentivos, la transparencia y rendición de cuentas, la sostenibilidad del sistema de pensiones, los presupuestos participativos y la responsabilidad de los actores, incluido la administración, los profesores del sindicato. En 2015, la ONU acordó los objetivos para el desarrollo sostenible que deberían cumplirse en 2030. El primero de ellos es terminar con la pobreza. El segundo es terminar con el hambre. Y así sucesivamente. Estamos muy lejos de lograrlo. México suscribió este gran programa, pero no hizo un esfuerzo serio por incorporarse al mismo. Esto trajo como consecuencia una revolución cívica que desembocó el 2 de julio pasado en una elección de una nueva opción de carácter político. Con un nuevo gobierno, con una filosofía distinta, con una propuesta distinta, movimiento que encabezó el hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y los objetivos centrales de este programa de la ONU que tienen que aparejarse en México es el consumo y producción sostenible. Debemos producir lo que permita al país sostenerse, su economía, su alimentación, su educación, que le permita tener seguridad ciudadana, que está devastada en todo el país, que le permita al país tener trabajo. Para ello se ha creado el programa para los jóvenes construyendo el futuro, vinculado al sector empresarial. Ojalá todos los empresarios se sumen a este gran programa. La innovación, competitividad e inclusión de nuevas tecnologías digitales en el aprendizaje, capacidad de gestión, innovación social y emprendimiento, visualizar oportunidades de empleo para jóvenes en situaciones de desarrollo riesgo, con foco en la tecnología y los proyectos de innovación. Todos los días el mundo se está innovando, cambiando. Todos los días el mundo se está innovando y está cambiando. Los jóvenes tienen que ser asimilados a estos cambios. Vivimos un proceso de digitalización acelerado. Nosotros no debemos espantarnos de que nuestros niños manejen el Internet con una gran maestría y que nos den clases de cómo manejarlo. Porque al contrario, es un homenaje muy bueno a nosotros mismos que nos hemos preocupado por proveerlos de esos instrumentos. La revolución, la cuarta revolución industrial apenas empieza. China ya logró colocar una nave en la parte oculta de la luna, sembrar una semilla de algodón y que ésta haya germinado. Eso nos habla de la dimensión universal que puede tener el avance de la ciencia.
Y si volteamos a lo que debe ser Baja California, yo les diría lo siguiente: tenemos que partir para explicar la cuarta transformación de López Obrador de un principio básico creado por el padre José María Morelos y Pavón en la Constitución, en el Congreso Constituyente de Chilpancingo, y que dice lo siguiente: que la buena ley es superior a todo hombre, es decir, nadie por arriba de la ley. Las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. No quiere decir que se elimine a quienes tienen para dárselo a los que no tienen, sino moderar la indigencia y la opulencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Este artículo es lo más importante que se ha escrito en materia de derecho social en el mundo. Antes que lo hiciera cualquier otra persona en la historia de la humanidad, el padre Morelos lo propuso al Congreso. Pero además es la piedra de toque del sistema constitucional mexicano, que se recoge en la Constitución del 17 y gira alrededor de estos preceptos esta Constitución. Porque cuando habla de que mejore el jornal del pobre, está invocando el artículo 123 constitucional. Cuando habla de que modere la opulencia y la indigencia, está en la misma dirección. Y cuando habla de que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, habla de la educación como la cosmovisión de todos los cambios que deben darse en el país. Bien, ¿qué es lo que está pasando con la cuarta transformación en México? Primero, el presidente ha iniciado como vendaval su gestión. Hay quienes dicen que debió haberse planeado mejor lo del huachicol. Hay quienes dicen que debió haberse planeado mejor y luego actuar. Pero este presidente es sobre todo un trabajador social. Esa es su formación profesional. Y sabe que la investigación, acción, es lo mejor que puede hacerse en una situación de crisis. Por eso le ha entrado directamente a un tema fundamental: el robo a México de 65,000 millones de pesos al año, que tiene indignado al país y que le ha traído problemas muy serios,
de enfrentamiento con grupos armados que controlaban los ductos de Pemex. Por eso tuvieron que cerrarlos, primero para repararlos, segundo para establecer una vigilancia más fuerte de lo que pensaron que se requería, porque con el apretón que dio surgieron los problemas reales. 65,000 millones que representan el costo de la refinería de Tres Bocas. Tan sencillo como eso. 65,000 millones que pueden desembocar en el fortalecimiento del resto de las refinerías. Estamos produciendo 1.800 y tantos millones de barriles diarios de petróleo. México requiere 800,000 barriles para que sea sostenible la industria. Nos embarcamos en la exportación masiva de petróleo sin preocuparnos por el fortalecimiento de la economía nacional. Y si se recupera el plan original del ingeniero Dovalí Jaime en los 70, que cuando se encuentra Cantarell decide que se va a exportar, sí se exporta exclusivamente los excedentes de poder, después de poder resolver el tema de nosotros. Con los excedentes, la industria petrolera nacional pudo haber crecido extraordinariamente. Desafortunadamente, con el gobierno del presidente López Portillo, se convenció de que debíamos dejar hasta de sembrar porque era más barato comprar granos y tendríamos petróleo para ello. Se desaceleró el proceso de industrialización del país y terminó en una crisis horrenda ese gobierno. Las consecuencias todos sabemos cuáles son. Si se hubiera continuado con la política sensata de exportar solo excedentes, en lugar de la política que se implanta con Fox de repartir excedentes, por ello genera una corrupción generalizada en el país, este país sería otro. Perdimos 30 años con políticas erradas completamente. Perdimos nuestro sistema bancario. Perdimos nuestra soberanía alimentaria porque nos dicen que exportamos más productos agrícolas de los que importamos. Sí, nada más que importamos nuestro maíz. El maíz lo traemos de Minnesota, lo traemos del mediano oeste de Estados Unidos, porque no lo producimos en México. El Valle de Mexicali tenemos el 90% de las tierras arrendadas a empresas que la mayoría de ellas no producen para la economía de Baja California. Por lo tanto, requerimos una revisión de las políticas baja californianas a fondo. Yo brevemente les voy a decir, necesitamos ordenar, regular y conservar los ecosistemas marinos del Golfo de California y la zona económica exclusiva de Baja California. La Comisión Nacional de Pesca otorga el 70% de sus estímulos fiscales a las empresas
y cooperativas que trabajan en el Golfo de California y en el mar del Pacífico de nuestra zona económica exclusiva, que es muy alta. Y el 60%, ahí tenemos, esa es nuestra propiedad de la zona económica exclusiva creada por el presidente Echeverría, por cierto. Pero el 60% de la producción pesquera se da en el Golfo de California y en el entorno de la península de Baja California. San Felipe está convertido en un desorden completo. Se decidió dar de ciertos ingresos a los cooperativistas y a los pescadores tradicionales, y ahora con un permiso lo clonan y reciben dinero 4 o 5 sin trabajar. Pero en nuestro mar no debe haber pesca extranjera, y la pesca extranjera está en nuestro mar con empresas fantasmas disfrazadas de sinaloenses, de sonorenses principalmente. Les preguntaba yo en Ensenada cuántos pescadores importantes ahí estaban en la reunión, y solo 3 levantaron la mano. Baja California no está entrando a esta industria pesquera de manera ordenada, y el Golfo de California es el laboratorio más importante del mundo, laboratorio biológico. Se gestan especies que no existen. La vaquita marina es el emblema de toda esta lucha, pero no se desarrolla porque la pesca barre con todo. Tenemos un problema muy serio en la pesca, pero tenemos también un problema muy serio en el desarrollo de la industria. Hemos hecho de Tijuana el centro fundamental para el desarrollo de Baja California. Sin ordenamiento urbano, esta es una ciudad traicionada. La segunda y la tercera etapa debieron haber sido desarrolladas con los parámetros de urbanismo de la primera etapa. Imagínense ustedes la ciudad que tendríamos. La segunda etapa fue abandonada a partir de la entrada del gobierno de Acción Nacional. Quedó totalmente abandonada. A finales del gobierno del presidente Salinas me invitaron a que fuera el director general de Produtsa. Pedí permiso de meterme a ver cómo estaban las tripas. Vi que había 15 millones de dólares y una cantidad inmensa de millones de pesitos de los de Miguel de la Madrid. E hicimos un programa contingente para desarrollar la segunda etapa. Lo presentamos. Los propietarios del área estaban dispuestos a aportar su terreno porque iban a ganar 10 veces más el valor que tenían. Hicimos las corridas financieras adecuadas, y a la hora que iba a tomar posesión, me invitaron a desayunar los funcionarios que vinieron de México en compañía del señor gobernador, y me dijeron: felicitamos, todo va, pero no va su proyecto, no hay tiempo de hacerlo. Ni recursos, claro que hay recursos, aquí están las corridas financieras. Pues si no va, tampoco yo voy, no tomo posesión. Pero
Pues hay muchos terrenos, señor, usted no tiene patrimonio. Si les preocupa mi patrimonio, autorícenme a un fraccionamiento de una señora X de Rosarito, que me ha pedido que se lo administre, y pues voy a hacer mi patrimonio, aunque sea modesto, ahí. Total, después de una discusión muy agria, conseguí que se autorizara el fraccionamiento y me retiré de la vida pública desde entonces. No pensé que iba a ganar lo que finalmente gané en el fraccionamiento. Y lo primero que hice cuando vi que tenía dinero, dije, pues ahora qué hago, pues hago una escuela y fundé el CUT en la colonia Altamira, no pensando en que iba a crecer tanto. Finalmente se desarrolló y creció por todo el noroeste y estoy muy orgulloso de ello, tanto que no cabemos. Fue traicionada la ciudad de Tijuana y la tercera etapa de Tijuana fue un fraude. Cedillo otorgó 3,000 hectáreas a Baja California para que construyera infraestructura para un bosque, para equipamiento y lo que restase para vivienda, que es lo que menos hay. La parte del canal de la tercera etapa es un riesgo para Tijuana porque no se le construyó la guía, y si llegase a haber un desahogo del agua de la presa como en el 77, habría una crisis completa en Tijuana y podría destruirse gran parte de la infraestructura que tenemos. Es un acto de traición gigantesco el que se cometió y de despojo. Yo compré un pequeño predio de 20 y tantos mil metros a un posesionario que sembraba verdolagas ahí, y después de 20 años de estar peleando, la Suprema Corte decidió que tenía razón el fideicomiso y me lo quitan ya unas 2 o 3 semanas. Me lo quitan a la universidad, no a mí. Así es como se apoya a la educación privada. Por lo tanto, estamos viendo que tenemos que cambiar radicalmente el estado de Baja California con nuevas políticas públicas asociadas a la cuarta transformación para crear nuestra cuarta transformación nosotros en Baja California. Muchas gracias.